Ahora que todos hablan de Macri, que lo venden como moderado y libre de corrupción con su militancia por la ley de ficha limpia para acordar con el nefasto gobierno de Milei, quería recordarles lo que es y fue Mauricio Macri. Y la larga lista de escándalos y hechos de corrupción que nunca se avanzó porque claro en la justicia desde la época de la corte menemista que lo salvó, y ahora que en Comodoro Pi tiene a sus compañeros de tenis tampoco va a pasar nada. Por eso vamos a empezar con este top 5 que abarca desde sus inicios previo a ser presidente de Boca, durante y previo a ser jefe de gobierno. Son tantos que seguramente me olvide alguno. Hay otra cosa: si votaste a un tipo financiado por narcos, comprobado, no es bienvenido tu comentario. Empezamos. Número 5. Empezamos con este top cuando fue denunciado Mauricio Macri que se quedaba con el 15% de los pases de los jugadores. La denuncia a la que se refiere fue realizada por Roberto Digones, vicepresidente de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri. La acusación principal de Digón, que hizo pública en diversas ocasiones, la más notoria alrededor de 2005 y en años posteriores, se centra en la supuesta retención y desvío del 15% del pase de los jugadores en las transferencias internacionales. Un porcentaje que por ley argentina a través de futbolistas argentinos agremiados, FAA, corresponde al futbolista. Digón afirmó que por ley el 15% del monto de las transferencias internacionales debe ser pagado al jugador. En Boca durante la presidencia de Macri ningún jugador en Boca se llevó el 15%. Según Digón, para que las transferencias se concretaran los jugadores debían endosar los cheques correspondientes a ese 15%. Este dinero, en lugar de ser cobrado por los futbolistas, era supuestamente cobrado por allegados a la dirigencia de Boca. El dinero del 15% se habría depositado en cuentas en el exterior, mencionándose específicamente cuentas en Suiza. Digón señaló directamente a Gustavo Arribas, quien luego fue jefe de la AFI durante la presidencia de Macri, como intermediario clave y presunto testaferro de Macri en estas operaciones, y también mencionó al representante Fernando Hidalgo. Entre los jugadores supuestamente afectados se mencionaron figuras como Carlos Teibeis, Fernando Gago, Ever Banega, Nicolás Burdisso, Antonio Barijo y Aníbal Matellán. Incluso citó el caso de Jorge Bermúdez, quien según él tuvo una mala relación con Macri por negarse a entregar parte de su pase. Número 4. Seguimos con el top 4, la escandalosa privatización de Correo Argentino. El servicio fue concesionado por 30 años a Correo Argentino S.A., CASA, empresa controlada por el holding Socma de la familia Macri. La empresa se comprometió a pagar un canon semestral al Estado, pero dejó de hacerlo al poco tiempo de asumir la concesión. En septiembre de 2001 Correo Argentino S.A. se declaró en concurso preventivo de acreedores con una deuda verificada que ascendía a unos 296 millones de dólares en ese momento, siendo el Estado Nacional su principal acreedor. En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner declaró la rescisión del contrato de concesión por incumplimiento y el servicio fue estatizado, dando inicio al largo proceso judicial por la deuda. Y después en otro vídeo se tratará el perdón de la deuda del propio gobierno de Macri al Correo Argentino. Número 3. Ahora seguimos con el caso Manliva. El escándalo Manliva se centra en la concesión de la recolección de basura de la ciudad de Buenos Aires a una empresa del grupo Macri marcada por contratos millonarios y denuncias de irregularidades. La empresa Manliva S.A., Mantenga Limpia Buenos Aires, fue formada por el grupo Macri, a través de su holding Sideco Americana, y la estadounidense Waste Management. Obtuvieron la concesión del servicio de recolección de residuos en la mitad de la ciudad de Buenos Aires en 1979 durante la última dictadura militar, intendencia de Osvaldo Cacciatore. Fue uno de los contratos de servicio público más grandes y costosos de la ciudad. El contrato original se firmó por 10 años. Los críticos señalan que la empresa se benefició de cláusulas contractuales muy favorables y de pagos por tonelada recolectada que resultaban muy onerosos para el Estado. Cuando Carlos Grosso, estrecho colaborador y ex ejecutivo del grupo Macri, fue intendente de Cava, 1989 a 1992, las controversias se agudizaron.
Grosso habría facilitado la prórroga de los contratos de Manliva a pesar de supuestos incumplimientos de la empresa, como la no renovación de la flota de camiones. Las denuncias públicas y judiciales se centraron en el presunto cobro de sobreprecios por parte de Manliva y la reformulación de los contratos que beneficiaron desmesuradamente a la empresa a costa de los contribuyentes. La concesión de Manliva terminó en 1998 o 1999, momento en que el servicio fue relicitado a otros operadores, pero el caso quedó como un precedente de cómo el grupo Macri construyó su fortuna a través de contratos estatales muy lucrativos desde finales de los años 70. En resumen, Manliva es visto como un ejemplo de intervención política para beneficio empresarial, donde la cercanía entre el grupo Macri y funcionarios clave, como el intendente Grosso, permitió sostener un contrato extremadamente rentable y cuestionado por la opinión pública durante la década menemista. Número 2. En el segundo lugar está el caso de las cloacas en Morón, y la figura de Juan Carlos Rousselot es uno de los escándalos de corrupción municipal más resonantes de finales de los años 80 y principios de los 90 en Argentina, y es notable por la participación empresarial del grupo Macri. Juan Carlos Rousselot, intendente del partido de Morón, provincia de Buenos Aires, conocido exlocutor y figura política cercana a la órbita del peronismo menemista. 2. Mauricio Macri, en su rol de empresario como presidente de Sideco Americana, la empresa constructora del grupo Macri. A fines de 1988, Rousselot y Sideco Americana, representada por Macri, firmaron un contrato para la construcción de la red cloacal del municipio. El contrato fue objeto de un intenso escándalo público y político por varias razones: contratación directa, se firmó con gran celeridad y sin el llamado a licitación pública correspondiente. Costo exorbitante, el valor de la obra era extremadamente alto, se habló de $400 millones en la época, y comprometía al municipio y a los vecinos por más de 20 años. Carga a vecinos, la financiación de la obra recaía fuertemente sobre los vecinos a través de tarifas abusivas que podían incluso duplicar la inflación de entonces, y se preveía la ejecución de propiedades por falta de pago. El Concejo Deliberante de Morón se opuso al contrato y se negó a autorizar los pagos, declarándolo fraudulento. Debido a las graves irregularidades, Juan Carlos Rousselot fue destituido de su cargo como intendente en 1989 por el Concejo. Se iniciaron causas judiciales, pero estas fueron anuladas posteriormente por la Corte Suprema menemista, lo que le permitió a Rousselot volver a postularse y ganar las elecciones en 1991, aunque fue destituido nuevamente más tarde por otras causas. Este caso quedó en el imaginario colectivo como un claro ejemplo de la colusión entre el poder político y el poder empresarial de la época, la patria contratista, y el uso de la figura de la contratación directa para obtener beneficios extraordinarios a costa del erario público y los ciudadanos. Número 1. Y terminamos con el caso Sebel por contrabando y la salvada por parte de la corte menemista. El caso Sebel por contrabando fue uno de los escándalos judiciales más importantes de los años 90 en Argentina y resultó clave para la historia judicial y empresarial del grupo Macri, involucrando a Franco Macri y en distintas instancias a Mauricio Macri como directivos de la automotriz. El delito investigado fue el de contrabando agravado, o fraude a la aduana, y se centró en una operatoria de comercio exterior realizada por Sebel Argentina, fabricante de Fiat y Peugeot en el país, durante 1993 y años anteriores. La maniobra consistía en una triangulación fraudulenta con Uruguay para evadir impuestos y obtener beneficios fiscales indebidos. Exportación fraudulenta: Sebel Argentina exportaba auto parts, o kits de vehículos desarmados, a empresas vinculadas del grupo Macri en Uruguay, como Sebel Uruguay o Drago S.A., declarándolas como exportaciones definitivas. Cobro de reembolsos: al declararlas como exportaciones definitivas, la empresa se hacía acreedora a reembolsos de impuestos internos, beneficios fiscales, que no le correspondían en el esquema real. Reimportación ilegal: las piezas eran ensambladas en Uruguay y luego los vehículos terminados se reingresaban a Argentina.
Para esto se utilizaban distintas modalidades irregulares como registrarlos como vehículos terminados del Mercosur con aranceles mínimos o a través de un esquema de importación directa para personas individuales para evitar el pago de impuestos internos, IVA ganancias, propios de la actividad automotriz. En esencia el grupo Macri se beneficiaba por un lado de los subsidios a la exportación y por otro evadía los impuestos a la importación y la venta haciendo que los vehículos circularan de forma fraudulenta entre ambos países. El caso se convirtió en un símbolo de la impunidad empresarial de la época principalmente por la forma en que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia controlada por el gobierno de Carlos Menem. En las instancias inferiores la justicia penal económica avanzó en la investigación. El juez federal Guillermo Tiscournia y la Cámara Federal de Apelaciones del Fuero procesaron a Franco Macri por contrabando y en cierto momento también revocaron la falta de mérito de Mauricio Macri confirmando el procesamiento de varios exdirectivos. La defensa del grupo Macri apeló la causa hasta llegar a la Corte Suprema. El 8 de agosto de 2002 el máximo tribunal dictó el sobreseimiento total y definitivo de Franco y Mauricio Macri junto a otros directivos. El fallo fue extremadamente polémico y considerado un ejemplo del alineamiento del poder judicial con el poder político y económico. La decisión fue impulsada por la denominada mayoría automática de la Corte, un grupo de jueces designados durante el gobierno de Carlos Menem para asegurar fallos favorables a la Casa Rosada y sus aliados. Votos a favor del sobreseimiento: mayoría menemista Julio Nazareno, presidente, Eduardo Molineo con Nor Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Roberto Vázquez. Votos en contra: Carlos Fait, Augusto César Belluscio y Enrique Petracci. La resolución, criticada por la pobreza de su argumentación legal, puso fin a las causas de contrabando contra la cúpula de Sebel y fue un factor clave que llevó a que el entonces presidente Néstor Kirchner impulsara el juicio político contra los jueces de esa mayoría. Julio Nazareno renunció para evitarlo. En resumen, la Corte menemista fue la instancia final que garantizó el cierre del caso y la absolución de los directivos del grupo Macri en el proceso por contrabando, a pesar de que las pruebas y los procesamientos en instancias anteriores indicaban la existencia del delito. Y con esto nos despedimos, espero les haya gustado y no se olviden suscribirse.